Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas. Este va a ser un video explicando la parte teórica de lo que hemos visto en clases. Les cuento que no se ha podido grabar bien, así que para eso este video, mostrando de nuevo las diapositivas que hemos visto en clases y mostrando el Proteus principalmente, ¿ya? Así que empezando de manera rápida, bueno, el tema ya saben que es funciones de transferencia y diagramas de Bode. Y ya, conceptualmente, como lo hemos visto, era analizar ya sistemas, ¿no? Ver circuitos ya no como cualquier cosa más donde metemos Kirchhoff y ya, sino verlo ya como una especie de bloque, una especie de cajita negra en la que podamos tener tanto una entrada y una salida, las cuales podamos analizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro de manera rápida lo que representa la función de transferencia, que es la relación de variable de salida con variable de entrada. En este caso, por ejemplo, viéndolo ya como un sistema grande o un subsistema y diferentes de ellos, podemos analizar por partes, ¿no? Por ejemplo, si viéramos la entrada con un espacio tantos, una A, podemos analizar esta parte, tener una pequeña función de transferencia. Podemos analizar la siguiente, podemos analizar la siguiente, y el chiste de analizar parte por parte es un análisis tal vez más completo o más específico. Sin embargo, si tenemos todas las partes y conocemos de manera matemática lo que representa cada una, entonces simplemente al hacer un producto vamos a tener todito lo del sistema grande, ¿no? Si se dan cuenta, digamos, si mantenemos eso de variable de salida sobre variable de entrada, tendríamos b sub a sobre b sub i, al siguiente b sub b sobre b sub a, al siguiente b sub 0 sobre b sub b. Entonces, aquí A estaba abajo, aquí A está arriba. Aquí B está abajo, aquí B está arriba. O sea, se va a ir simplificando, ¿no? Al final que vamos a tener simplemente la entrada original, la salida original. Y así vamos a tratar la mayoría de los casos. Ahora bien, tratando, como les decía, de manera más matemática, de manera más analizable, digámosle, hay que mencionarlo de esta manera, ¿no? Lo que les decía, la variable de salida sobre la variable de entrada, teniendo como polinomios, ¿no? Siempre sabemos que la transformada de Laplace nos va a llevar a una función de S. Los capacitores va a ser uno sobre SC y los inductores SL, ¿no? Como impedancias. Haciendo un análisis tal vez más complejo de redes, vamos a sacar algo, ¿no? Y los polinomios nos van a quedar de esta manera. Tal vez aquí se ve un cacho largo, complicado, ¿no? Pero no se asusten, simplemente es un coeficiente y una variable principal, ¿no? La variable del polinomio de la función, que tiene cierto grado, que va reduciendo hasta llegar a un término independiente. Lo mismo abajo, simplemente es una generalización de lo que es un polinomio y ya, simplemente tener en cuenta que es la salida sobre la entrada. Y aquí simplemente un recordatorio, ¿no? Que a veces se le puede llamar H, usualmente en la materia lo llamamos así. También le pueden llamar ganancia. En electrónica uno se le llama la mayoría del tiempo ganancia, ¿no? Porque se trata de amplificadores. También le pueden llamar amplitud o función de transferencia, simplemente FTA. Hay simplemente es notación, no tienen que hacerse lío de eso. Y veamos, ¿no? Más o menos cómo funciona lo que les decía. Ya teniendo la parte matemática podemos definir, ¿no? Como si fuera un bloque y tener lo que es entrada y salida. Porque, por ejemplo, usualmente lo que vemos es un bloque y tenemos la entrada, ¿no? Porque la entrada usualmente la damos nosotros. En ese sentido, por ejemplo, si tenemos el bloque y tenemos la entrada, entonces sabemos que digamos esto va a ser b sub 0 sobre b sub i. Aquí va a entrar b sub i, lógicamente. Entonces al multiplicarse lo mismo, ¿no ve? Se va a simplificar tanto este con este y la salida que va a ir en esta parte, digamos, en este nodo si quieren llamarle, va a ser la salida, ¿no ve? Solo que, bueno, y es tal vez un poco darse cuenta en cuestión de cómo funciona, ¿no? Y esta es una notación que vamos a recordar un poquito más adelante. Simplemente es como referencia, ¿ya? Para que se den cuenta cómo más o menos va a responder en frecuencia al simplemente tener el polinomio. Al tener esto, al tener esta parte, ustedes se van a poder dar cuenta cómo funciona y vamos a hacer un retorno al finalizar esta diapositiva, si se recuerdan los gráficos que teníamos. Y también vamos a ver qué pasa con el Proteus, ¿no? Con circuitos de verdad. Pero aquí, por ejemplo, el N0, simplemente para repasar, es que es un término independiente, simplemente arriba es una constante. O sea, quiero decir que en la parte de abajo, en la parte del denominador, ahí es donde debe estar presente S, ¿ok?
En igual m significa que los coeficientes tanto arriba como abajo son iguales y bueno, estos también. Y aquí también es un poquito de eso, ¿no? Les he quedado de alguno de los libros que les pasé, debe estar en claro. Y bueno, así más o menos tienen que dar las respuestas en frecuencias, ¿no? Un pasabajos, de manera ideal, tiene una frecuencia de corte, lo de atrás pasa, lo de adelante no pasa. Un pasaltos al revés, ¿no? Lo de adelante pasa, lo de atrás no pasa, en una frecuencia teóricamente, sin embargo, vamos a ver que no es así. Y lo mismo con un pasabandas y un rechazabandas, ¿no? Que bueno, vamos a repasarlo después. Esto, digamos, es un gráfico real, así van a ver en diagramas reales. Por ejemplo, aquí se nota, por ejemplo, ¿no? Que la escala en el eje X, o sea, bueno, en el eje de frecuencias en este caso, el horizontal, tenemos una diferente graduación, ¿no ve? Una diferente escalación. Y es porque en este caso hacemos una relación logarítmica, ¿ya? No es lineal en su totalidad, o sea, no va a ser un análisis lineal, vamos a usar logaritmos. Y lo que sucede es que al hacer nosotros nuestros diagramas de Bode en esta materia, vamos a hacer aproximaciones. Vamos a buscar rectas o que, sí, rectas en el sistema que más o menos nos den una idea de cómo funciona. No vamos a conseguir algo tal cual, sin embargo vamos a lograr algo parecido, ¿no? Que nos más o menos muestre lo que está pasando en el sistema. Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Tal vez no tan simple, pero se nota de cierto modo que hay varias rectitas, ¿no ven? Que se han hecho como aproximaciones. Aquí, por ejemplo, aquí hay otra. Y aquí una bajada y otra bajada, ¿no ve? Que realmente lo que sucede es lo azul, ¿no? Es más curvo, más alineado, porque sabemos que obviamente una respuesta real no va a ser así, ¿no ve? Va a ser una carga, por ejemplo, o sea, aproximación. En este caso, el logaritmo. Ahora bien, esta es la definición que vamos a usar, ¿no? Cuando tengamos nuestra función de transferencia, la HDS, lo que vamos a hacer para hallar ganancia y poder definir nuestro grafiquito va a ser aplicar eso, ¿no? Decir 20 logaritmo. Y aquí, como les menciono en clases, esto es absoluto, ¿ya? O sea, aquí simplemente le he puesto corchetes, pero ustedes saben que es absoluto. ¿Por qué? Porque no puede haber un logaritmo negativo. Eso es cuestión de matemática. Sin embargo, tener una constante, digamos, una ganancia corriente continua, que es esto, lo que sucede es que, digamos, si esa ganancia corriente continua, esa constante que siempre va a amplificar, tal vez es negativo, tal vez es menos 10 o menos 50, eso no podemos dejar de lado al graficar, porque al graficar estamos viendo qué tanto se amplía a diferente frecuencia. Entonces, si eso siempre existe, no podemos dejarlo de lado. En ese sentido, eh, es que aplicamos el valor absoluto para que nuestras matemáticas cumplan, ¿ok? Nada más. Y esto es lo que hacemos ya en la materia para más o menos darnos la idea. Primero, lo que tenemos que hacer en la función de transferencia es buscar taus. ¿A qué me refiero con taus? Constantes de tiempo. Constantes de tiempo que están normalmente dadas por CR o RC, ¿no? O sea, el producto del capacitor con la resistencia, las magnitudes de estos componentes. O en su caso, ¿no? Aunque no es muy habitual, sobre todo, bueno, casi nunca se usa esto, ¿no? De inductores. Teóricamente sí, van a haber muchos libros en los que se saca filtros, diagramas de frecuencia con inductores, porque se puede y es útil en ciertos casos. Pero vamos a manejar más lo que es capacitores, porque ya les he dicho mil veces que un capacitor es más maleable, tiene valores más amplios, valores que nos pueden ayudar más en el trabajo, ¿ok? En ese sentido, bueno, al conseguir taus, en su función de transferencia, lo que tienen que hacer es buscar productos de esta manera, ¿ya? Buscar productos en los que tengamos S por tau, o en su defecto, S tau más uno. ¿Qué significaría esto? S tau va a ser una recta, bueno, el hecho de hacer 20 logaritmos obviamente no va a ser una recta, sin embargo, para aproximarlo lo usamos como si fuera algo así, ¿ya? Con una pendiente de 20 decibeles sobre décadas. Bueno, en el siguiente gráfico está. Pero bueno, o sea, consiguen los productos de esta manera, y bueno, aquí lo veremos mejor. Tienen que conseguir productos así, o factores, mejor dicho. Si es S tau, así nada más, simplemente ese es el factor, se van a sacar S por RC, es una recta con pendiente positiva y que va a partir del origen. Siempre del origen,
sin importar nada. ¿Por qué? Porque matemáticamente no tiene ningún desfase. Entonces esa recta va a partir del origen, va a pasar por ser, digamos. Si tuviera un más uno, obviamente va a tener un desfase. ¿En dónde va a tener el desfase? Va a depender de esa constante de tiempo. No ya del factor como tal, sino de este valorcito del tau. Otra cosa, si estuviéramos, obviamente si este es un factor de nuestra función de transferencia, es también como si dijéramos que esté en el numerador, ¿no es cierto? Va a estar en la parte de arriba, el producto es como si fuera arriba de una fracción. Pero ¿qué tal si está abajo de la función? O sea, en el denominador. Si está en el denominador, obviamente lo podemos representar así, ¿no? Como si fuera una división, uno sobre ese tau. En este caso, si está en el denominador, entonces va a ser una recta hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el logaritmo vamos a ver que cuando tenemos un producto y tenemos una división, cuando es un producto es una suma. Cuando es una división es como si estuviera a la menos uno, ¿no ve? Como si tuviera con potencia a la menos uno, me refiero a esto. Si tenemos un logaritmo y tenemos que es de una fracción, digamos, no sé, de x, es también como si dijéramos que es de x a la menos uno. Entonces ese menos uno va a ser como si fuera atrás del logaritmo, ¿no ve? Hasta aquí. Por tanto, entonces, en este caso, como estamos haciendo con rectas o aproximación de rectas, va a ser hacia abajo, ¿ok? Es más o menos esa la explicación. Cuando está en el denominador va a ser hacia abajo. Y lo mismo, ¿no? Si tuviera un desfase del más uno, también va a ser de en otro lado, ¿no? No en el origen, y va a estar dado en el tau. Para estos dos, ojo, les repito, no importa qué valor sea el tau, si no tiene el más uno, entonces va a partir del origen. En este otro caso, como tiene el más uno, va a depender del valor de tau. Otro detalle va a ser que estas rectas, todas, bueno, en este caso está, digamos, incorrecto. Aquí tendría que ser menos 20. Y aquí también menos 20. Por lógica, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que todas las rectas tienen la misma pendiente. Aquí trabajamos en decibeles, aquí en décadas, o para referencia. Y todas van a tener pendiente de 20 decibeles sobre década. Todas, todas. Porque va más allá de la constante de tiempo, pues, se aproxima más con el logaritmo, ¿no? Tanto abajo como para arriba van a ser de la misma pendiente. Y eso, por ejemplo, ¿en qué nos ayuda? Si tuviéramos una rectángulo, digamos, aquí tenemos este verde, y tuviéramos otra, al finalizar, al tener nuestro gráfico final con ambas rectas, lo que va a suceder es que vamos a tener una recta principal, digamos, o sea, la que en realidad va a suceder, y esta va a tener pendiente de 40, ¿ok? O en su caso, si tuviéramos aquí una recta, bueno, la azul, digamos, y luego por aquí tenemos otra que baja, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que aquí va a tener 20 y aquí 20. Por tanto, a partir de ese punto va a ser recto, se van a cancelar los pendientes porque va a ser como si sumáramos, ¿verdad? Entonces va a ser 20 menos 20, 0, pendiente 0 en este punto. Lo vamos a ver con ejercicios. Bueno, está en el otro video, ahí también lo pueden ver. Y hoy en este video va a ser más de ver el comportamiento de simulación. Asimismo, no se olviden de la constante, ¿ya? La constante o ganancia en corriente continua. ¿Por qué le decimos ganancia en corriente continua? Porque no es un valor que no depende de la frecuencia, ¿no? Ojo, aquí está S, ¿no ve? S, que es J omega, ¿no ve? J omega. O sea, depende de la frecuencia. Sin embargo, por ejemplo, si fuera un valor resistivo o lo que sea, o es una amplificación directa, como en las fuentes controladas, ¿verdad? Esa constante siempre va a existir más allá de la frecuencia en la que nos encontremos, ¿ok? Por tanto, siempre va a haber ese espacio, ese desfase hacia arriba. Y ya, bueno, creo que con eso termina esta partecita de las diapos y vamos a verlo, las simulaciones, ¿ya? Directamente acá. Este es el Proteus que les he pasado, está en Classroom. Sin embargo, lo vamos a analizar nuevamente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les he puesto gráficos y al final también están los que más o menos hacíamos en resonancia, ¿ok? Y veremos cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, circuito CRC. Este es un filtro pasabajos que lo vamos a ver más a profundidad en el siguiente parcial. En el siguiente parcial vamos a ver filtros, ¿ya? De manera más completa, más un análisis de filtros como tal. Aquí estamos viendo más lo que es respuesta en frecuencia, ¿ok? Para ver diagramas de Bode. Pero también nos da la introducción a lo siguiente, ¿ok? En este caso vamos a ver esto, por ejemplo.
Ven que siempre es un divisor de tensión. En la mayoría de los casos he puesto un divisor de tensión. Bueno, en todos. No en la mayoría, en todos. ¿Y esto por qué? Porque es una referencia bien clásica el divisor de tensión. Fíjense, vamos a volver a nuestros cuadraditos. Cuando tenemos un divisor de tensión, o bueno, un bloque cualquiera, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar aquí al medio, aquí. Cuando tenemos un bloque aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿No veo? O sea, usualmente tenemos una entrada, una salida. Pero ¿cómo lo representamos normalmente? Con dos, ¿no ve? Porque esto es como que tenemos dos conexiones. Y en este caso las de abajo siempre son tierra, ¿no ve? Bueno, lo voy a hacer lo más grande. Lo voy a hacer en otro lado. Aquí. Los representamos como bloques, tenemos dos entradas, dos salidas, ¿no ve? Pero uno es tierra, o sea, es la referencia. En otros tipos de sistemas, por ejemplo, los mecánicos no tienen tierra, ¿no ve? Entonces se usa de referencia otra cosa. Tal vez un eje o lo que sea. En nuestro caso de electrónica, este es usualmente tierra y nos importa lo que hay aquí, ¿no ve? Pero como más o menos nos ubicamos nosotros, es una diferencia de tensión miércoles. Aquí, digamos, entra un voltaje, ¿no? Un V sub I que usualmente le llamamos, que es la diferencia de potencial entre este y este. Por eso este es tierra, ¿no? La referencia. Y aquí la salida. Igual, ¿no? Una tensión. Sabemos que en este lado, o sea, de manera clásica es como si pusiéramos una fuentecita, ¿no? Digamos, un alternador así, pim, y conectamos, ¿no? Nunca se olviden de esa parte, ¿no? Es como si inyectáramos, ¿no? Una inyección de energía. Y eso aquí también se puede ver, ahorita les voy a explicar. Sin embargo, del otro lado es como si estuviéramos midiendo tensión, ¿no ve? Como si pusiéramos un voltímetro, un multímetro y pusiéramos, bueno, aquí, digamos, para referencia, ponemos uno aquí, ponemos el negrito aquí, ¿no ve? Listo, y medimos. Lo tratamos como caja negra, ¿no ve? Pero el divisor de tensión es una buena referencia por lo siguiente. Imagínense lo de siempre, ¿no ve? Digamos, en este caso dos resistencias. Así, listo, ¿no ve? Y aquí, digamos, tierra, no pasa nada, ¿no ve? Tierra. Esto un cacho también nos puede ayudar en varias cosas, ¿no? No solo en verlo así, sino también como por ejemplo, ¿se acuerdan de impedancias de entrada y de salida en los circuitos resonantes? Cuando lo vemos de este lado, es como si viéramos desde aquí hasta la referencia, ¿no? O sea, es verlo todito, pintarlo todito y esa es nuestra impedancia de entrada o resistencia de entrada. Sin embargo, del otro lado, ¿cómo lo vemos? Simplemente es la resistencia de carga, ¿no ve? Simplemente es la tensión que cae en este. Y lo mismo con todos, ¿ok? Es por eso que el divisor de tensión es, digamos, la referencia clásica. Podemos ver varias cositas, o sea, es un buen parámetro para que no se olviden o, digamos, tengan en su cabecita cómo funcionan las cosas, ¿ok? Y, digamos, agarran el voltaje de aquí y listo, tienen algo, ¿no? Así están planteados todos estos y lo demostramos en el otro video, ¿no? De más o menos cómo funciona. Y nada más, bueno, ahora sí con los circuitos, les muestro. Bueno, aquí un pequeñito detalle de inicio. Simplemente estoy poniendo una entrada para toditos y con un nodo lo estoy aplicando a lo que es todas las señales de entrada, ¿no? Ustedes saben que de aquí es como si le metiéramos un cable que cierra, ¿no? Bueno, aquí se ve feo, pero es como que hay una mallita aquí, ¿verdad? No, creo que ya no hay mucho que explicar en esa parte. Yo creo que se dan cuenta fácilmente. Es una inyección a toditos y es la misma para ver cómo funciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un divisor de tensión. Tenemos una caída y aquí, por ejemplo, tenemos la que cae en el capacitor, ¿verdad? Entonces la función de transferencia, más o menos cómo sería. Sería el divisor de tensión que cae en este sobre el todo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si no me equivoco, la frecuencia de corte daba 100K y 100K es por aquí. Ahora del otro, que es justo al revés, es un pasaltos. Seguramente la función de transferencia es la inversa, está en el otro video. Sin embargo, la constante de tiempo es la misma, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque en este, si no me equivoco, la función de transferencia es 1 sobre RCS más 1.
O sea, en el denominador está se, donde trabaja la frecuencia. Y aquí al revés. Bueno, aquí hay dos. Si no me equivoco, arriba sale SRC y abajo es SRC más uno. Y es por lo siguiente, ¿no ve? O sea, tenemos una que sube y una que lo cancela, ¿no ve? O sea, sube y luego lo cancela en algún punto con otra y se recta, ¿ok? Ahora, como los dos tienen la misma constante de tiempo, o sea, al menos en 100K, si no me equivoco, es 100K, por ejemplo, aquí, aquí es 100K, ¿vale? Con recta. De aquí a aquí es 100K. Entonces, nuestra idea original, la que decíamos en un punto se cancela, aquí más o menos funciona, ¿no? Y la recta está casi dando en ese lugar. Y funciona como debería, ¿no? Sube y luego se recta. Sin embargo, en el otro, nuestro 100K, ¿dónde está? Nuestro 100K está acá. O sea, no está en esta parte, ¿no? No está ahí. Pero igual se puede decir que es correcto, ¿no? O sea, como les decía, los gráficos que estamos haciendo son aproximaciones. Sin embargo, esto lo vamos a ver en el siguiente parcial, que es aproximadamente el 0,707, 1 sobre raíz de 2 de lo que es el total. Y es porque es aproximadamente el 70%, ¿no? De lo que es la ganancia máxima. Y está bien, o sea, igual es analizable. Para diagramas de Bode, que es este tema, no nos importa demasiado todavía. Simplemente tómenlo como si fuera una referencia, ¿ok? Una referencia, una frecuencia de referencia. Una frecuencia de corte sería lo correcto, pero no usualmente se cumple. Pero nos sirve. En el caso del circuito RL, es un poco más complicado porque, como les decía, el tau cambia, ¿no ve? En estos de arriba, el tau era RC. En este es L sobre R. Y esa fracción nos complica a veces. Porque, por ejemplo, miren, esta respuesta en frecuencia, que es un pasaltos, claro, tiene su subida y se corta en algún punto y normal. Pero en la otra, que tendría que ser, digamos, su equivalente inverso, fíjense que la pendiente está un poco diferente, ¿no? Aquí es cambiante. Bueno, no es cambiante, o sea, es de otro valor la pendiente. Cambia más bruscamente del máximo al mínimo. Y bueno, en diagramas de Bode, como les digo, se puede. La cosa es buscar un tau y darnos una referencia. Pero realmente no es tan cierto, ¿no? Simplemente recalco lo que he dicho con los capacitores, es una aproximación de lo que estamos haciendo. Ahora bien, ya hemos visto pasa bajos, pasa altos y más o menos lo mismo con inductores, ¿no? Fíjense que funciona al revés, cuando cae en el capacitor, un pasa bajos, cuando cae en el inductor solamente, un pasa altos, y trabajan más o menos al revés, fíjense. Estos no me acuerdo cuál era la frecuencia de corte, tal vez era un valor grande, ¿no? No recuerdo. En estos, pero sí vamos a ver algo. Aquí, por ejemplo, esto, si no se acuerdan mal, es un circuito resonante, podríamos decir, ¿no? Un capacitor, inductor, resistencia, RLC. Lo mismo aquí, pero en paralelo. Esto era el tema anterior, pero para reforzar los conocimientos podemos verlo más o menos así. Y aquí he puesto más o menos al revés, que es una resistencia y está cayendo todo en el circuito en serie, y aquí lo mismo, ¿no? Está el paralelo y todo que una resistencia, justo al revés. Ahora, ¿por qué he hecho eso? ¿Se acuerdan que esto era un circuito resonante? ¿Qué significaba resonante? Que, bueno, son varias cosas, ¿no? Las que significan, pero en cuestión de frecuencias, en cuestión del diagrama de Bode, ¿qué podríamos decir? Que es como que se elige una sola frecuencia, una sola, ¿no? Sin importar el resto, y en esa trabaja. Los circuitos resonantes, acuérdense, ya más allá del factor de calidad viene del gráfico, el objetivo del circuito resonante es más o menos que tengamos nuestra respuesta como sea, o sea, bueno, no como sea, lo mínimo, y en una sola frecuencia específica, más allá de pendientes o lo que sea. En esta frecuencia, en nuestra F, no sé, F sub 0, ahí funcione y ya, no en otra. ¿Recuerdan eso? En ese sentido, ¿no? Podemos decir también que si trabaja en una sola frecuencia, podríamos tratarlo como un filtro pasabandas, ¿no? Como más o menos se ve acá. Claro, estamos eligiendo una frecuencia central,
nuestra frecuencia principal. Sin embargo, no estamos... es como si trabajáramos con un Q alto, digamos, con un factor de calidad, perdón, con un factor de calidad bajo. Entonces, la anchura de lo que es esto va a ser grande, ¿no ven? No es como que es específico. Recuerden que el factor de calidad Q nos definía qué tan bueno es el circuito resonante, qué tan bien se especifica, ¿no? Qué tan bien se queda en una sola frecuencia. Con un factor de calidad bajo, es como decir, ah, es chafa, te quedas en esa frecuencia, pero tienes un amplio rango, ¿no? O sea, defines bien, pero tienes un amplio rango de error, digamos, o de variación. Sin embargo, vean, ¿no? Tenemos una aproximación de lo que es, en cuestión de filtros, como un filtro pasabandas. Tenemos un rango y eso a veces conviene más, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten. Y aquí, ¿no? Si les pongo al revés, ¿qué sucede? Pareciera que trabajan a la inversa, ¿no? Porque los valores que pasaron, no he cambiado, siguen siendo un nano, un mili, 10K. Tal vez esto, digamos, esta división, que aquí está 20, aquí le ponemos 20, lo simulamos y básicamente no cambia, ¿no? Simplemente agrandado esto. O bueno, cambia la amplitud máxima. Pero en cuestión de frecuencia no es tan relevante. Pero ¿qué sucede? Es como si diera la vuelta. Lo mismo aquí, ¿verdad? Aquí pareciera que la frecuencia específica es más idónea, ¿no? Cae más en el punto que queremos y después otra cosa, pero al revés. ¿Qué significaría? En este caso ya sabemos, tenemos una frecuencia o en este caso tenemos un rango, subimos, nos quedamos por un espacio de tiempo y volvemos a bajar. O sea, lo que hay antes y lo que hay después no nos importa. Lo mismo acá, tenemos un inicio, bueno, aquí pareciera que está en 10, sí. Lo ponemos a cero. Bueno, mala mía, es un error. No se puede poner en cero por matemáticas, ¿no? Es como si relacionamos en cero las dos cosas y va a dar indeterminaciones. Por eso empieza en 10. Bueno, de cualquier modo, ¿no? Tenemos el inicio, tenemos un espacio en el que funcione, en este caso el espacio es chiquito, y volvemos a bajar. Lo que hay antes, lo que hay después, no nos importa, es como si trabajáramos en un rango. Aquí es al revés. Esto, como les decía en la diapositiva, esto es un pasabandas, esto es un rechazabandas. Haciendo referencia al circuito resonante, igual es como que elige una frecuencia y trabaja a partir de ella. Sin embargo, como es al revés, es como decir, trabajo normal en lo máximo, encuentro la frecuencia y en ese no trabajo. En ese no trabajo y vuelvo. Vuelvo porque las frecuencias de antes y las frecuencias después sí me importan. Ahora bien, en el otro lado es mucho más específico, ¿no? O sea, aquí es más perfecto, digamos. Trabajo bien, llego a la frecuencia que no me interesa, me voy a cero, o sea, mi ganancia va a ser al mínimo, vuelvo y normal, ¿ok? Y bueno, ¿por qué sucede eso? Es por el divisor de tensión, no se dan cuenta, la ubicación del circuito resonante afecta en ese sentido. Ya ustedes pueden experimentar cómo funciona, ¿no? Pueden hallar la función de transferencia de esto y buscar taos, más o menos dibujar. Y más o menos en estos es bien rarito. En estos circuitos RLCs es un cacho complicado el hecho de trabajar, sobre todo por los inductores. Hallar los taos no es tan sencillo y van a ver que salen a veces factores cuadráticos. O sea que están elevados al cuadrado y eso muchas veces se hace con aproximaciones o con condiciones. Por ejemplo, si mal no recuerdo en si ustedes sacan la función de transferencia van a llegar a una parte donde les sale R sobre L, pero al cuadrado. Y digamos, ustedes podrían ponerse como condición que, bueno, si esto es al cuadrado, los inductores son pequeños. Entonces los inductores pequeños, digamos, al estar al cuadrado van a ser un valor muy chiquito, ¿no? Entonces muy chiquito tal vez ese factor puede valer cero, ¿no? O sea, más o menos así hay que idearse la onda. Sin embargo, bueno, véanlo ustedes, traten de analizar circuitos RLCs así pequeños, ¿no? Grandes va a ser difícil que se encuentren. Grandes va a ser sobre todo con capacitores. Pero ¿qué les quería mostrar con estos circuitos? Quería más o menos mostrarles lo de la pendiente. Porque, por ejemplo, acá,
Vean este circuito. Bueno, vean la respuesta en frecuencia. Podríamos decir que es como una subida, una bajada que lo cancela y una bajada siguiente que lo lleva a lo mínimo, ¿verdad? Digamos, vamos a cambiar el capacitor. El capacitor está en 1 nano. Si el 1 nano lo mando a 10, fíjense qué pasa. Es como si esta recta no cambió su pendiente, fíjense, simplemente se movió, se fue más adelante. Ahora, bueno, lo devolveremos, bueno, control Z, y cambiaremos el inductor. ¿Qué pasa si el inductor lo cambio? ¿Qué pasa si le pongo 10 igual? Igual fíjense que la pendiente no cambió, pero de estar más a la derecha se vino más a la izquierda. Lo mismo, ¿verdad? La pendiente no cambia, simplemente el tau que está haciendo referencia a esta caída se ha movido. O sea, la frecuencia de corte, digamos, como estamos aproximando, tal vez es por acá. De un lugar que estaba por aquí se ha venido hasta aquí, solo cambiando el valor de esto. ¿Ok? Lo devolvemos. ¿No quiere? Y ya, bueno, ahí está. Y este a 1000, ok. Y listo, ¿no? O sea, se demuestra que esta cosa solo cambia su pendiente, ¿no? Incluso el hecho de este ranguido depende de eso, ¿no? Depende de los taus, depende de las constantes de tiempo. ¿Qué pasa si cambiamos la resistencia? Van a ver. Igual, lo aumentaremos 10 veces. Solo cambia la amplitud, o sea, las pendientes pareciera que siguen igual, pero este espacio es como que ha ido más arriba, o más o menos. Lo devolvemos y, bueno, aquí está en medio 16, por ejemplo. Vean, bueno, se ha ido a -5. En su caso está diferente, ¿no? Ha desfasado, pero simplemente ha cambiado el ranguito de la altura, digamos. No pasa nada. Aquí miren, aquí lo mismo. Cambiaremos el capacitor, lo volveremos más grande. 10. ¿Qué va a pasar? Se movió. Pero aquí ya se un poco varía, ¿no veo? Lo devolveremos a 1. Sí se movió. En este caso, ¿qué pasa si lo mandamos a 10? Igual, ¿no ve? O sea, pareciera que en este caso ha sido más a la derecha. No se nota, ¿no? Pareciera que el gráfico lo mandó más a la izquierda. Pero bueno, lo que sucede más o menos podremos decir, digamos, con nuestros conocimientos de resonancia, que el factor de calidad es el que está cambiando, ¿no? O sea, más allá de los ranguitos que ya sabemos que no cambian, el factor de calidad se hizo más grande, ¿no? Con el capacitor. Aquí, ¿no? Se hizo un pico más pronunciado. Entonces, factor de calidad mejor. Pero si se dan cuenta, esto tendría que darme, es como si sucediera más o menos así, que digamos, subió, lo arrectó y casi en el mismo lugar, ¿no ve? Volvió a bajar. Algo así está pasando, pero es un poco más complicado de analizar, como les digo. ¿Y cuál es nuestra respuesta a estas cosas que son un cacho más raritas? El analizar como resonante, ¿no ve? O sea, en el resonante sabemos frecuencia principal, sabemos los laterales, sabemos que aquí igual es a casi el 70% la inferior, la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Y tenemos otro tipo de análisis para esas cositas, ¿no? Y es más fácil analizarlo por resonancia esto que como filtro. Y tiene su sentido, ¿no? Por eso lo llevamos, digamos, aparte, para tener como el camino más fácil para cualquier cosa, ¿no? En este caso es un divisor de tensión, graficamos como queremos. Aquí tal vez un poco más complicado, es un circuito resonante con otro tipo de conceptos, pero a fin de cuentas igual tendría que funcionar, ¿no? Si le sacan a esto y si llegan a la aproximación del diagrama de Bode, sacan la función de transferencia, le sacan el 20 logaritmo, igual llegan a esto, o sea, o muy parecido. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sabemos que por mayas, por nodos funcionan las redes. Aquí lo mismo. Y ok, con eso terminaría el video de esta parte. Y listo, chicos, esto lo tienen en Classroom. Tenemos ejercicios igual en Classroom. Y cualquier duda, pregunta, me avisa. Ok, nos vemos.